¿Qué hicimos de entrada cuando recibimos el equipo curricular que desarrolló el currículum? La invitación para pensar en una propuesta, lo que hicimos fue buscar diagnósticos de la implementación del currículum, tanto a nivel sistémico como a nivel específico. Es decir, nos preguntamos sobre cuál es el currículum que tenemos ahora, de dónde viene y cuáles son sus problemáticas. Les he resumido estas 8, pasaré muy rápido sobre 3 de ellas, no sobre todas en aras del tiempo. Eh, Les dejaré la presentación de modo que tendrán todos este detalle, pero fundamentalmente una problemática que veíamos tenía que ver con la problemática 3. El campo de ciencias experimentales se veía conformado por física, química, biología, geografía y ecología y medio ambiente. Sin embargo, cada una de estas al interior tenía un tratamiento disímbolo. Unas tenían más acento experimental, otras más teórico. En algunos casos se retomaban contenidos de unas o de otras. Es clásico el tema de energía, el tema de ecosistema, la transferencia o flujos de materia y de energía, que se retomaban en varios programas, que el concepto formalmente era similar, pero el uso, la implementación, el desglose era cualitativamente distinto. Baste mencionar las investigaciones del Consejo Mexicano de Investigación Educativa sobre conceptos tan puntuales como energía, que cuando le preguntaban a nuestros bachilleres lo que significaba, la respuesta de los chicos era, ¿de qué materia quieres la definición? Porque en física son ecuaciones de transformación, en biología son moléculas de ATP y en química son enlaces. De modo que un concepto tan central, tan importante para la actualidad y la educación científica en el siglo XXI, tenía múltiples representaciones, siendo el mismo, estando presente en todas y teniendo la misma fuerza. Encontramos también, en relación con la problemática 8, que las asignaturas, al tener esta imagen, no formaban parte de un mismo campo. Ecología, por ejemplo, no era vista desde el estudio de las interacciones y del papel que la sociedad humana ha tenido en la afectación, transformación y alteración de los ecosistemas naturales, los desarrollos actuales sobre conservación sustentable, sino se miraba desde la legislación, por ejemplo. Importante, sin duda, para ciertos procesos, pero dejaba de lado la contribución del resto de las asignaturas. En mi lectura, pues, se ponían todos en la misma palestra, en la oportunidad que tenían todos de contribuir al perfil de egreso, pero se dejaba de lado la posibilidad que hay en el currículum que estamos presentándoles, la posibilidad de ver un núcleo básico de conocimientos, de habilidades que estamos llamando en general habilitantes, que permitan el estudio de dos grandes asignaturas, de dos campos modernos, actuales, y que es necesario formar a los chicos en esa otra perspectiva, geografía y ecología. De modo que lo que hicimos fue mirar por fases el proceso de aproximación al currículum y reorganizarlo. Finalmente, llamarle su perspectiva sobre la problemática 4, que es el número de contenidos que estaban asociados a cada asignatura, que deviene pues de una lectura sobre el aporte de cada asignatura, de cada ciencia a la formación de los chicos y la aparente urgencia por hacer una revisión sobre los distintos temas en los cuales se van a requerir en principio para su desarrollo como ciudadanos, pero también habilitantes para los estudios superiores. Lo que encontramos es que había una gran repetición de contenidos. Y así nos metimos a la actualización del currículo. Le llamamos actualización porque se mantuvo las estructuras que estaban planteadas, la carga horaria, el número de las asignaturas. En algún momento intentamos el cambio del nombre del área, de ciencia experimental a ciencia de la naturaleza, porque, como ustedes saben, pues la experimentación no solo es diversa en cada campo, sino cuando hablábamos de geografía o de ecología, pues el tema experimentación era demasiado laxo e impreciso. Y propusimos ciencias de la naturaleza. Después, por cuestiones laborales, contractuales, no fue posible moverse, pero en el fondo, sí quiero decirles que volteamos a ver en una perspectiva distinta sobre el currículum científico. Bueno, eso que está ahí tiene que ver con este diagnóstico, resaltaré 3, presentar los contenidos de manera de preguntas o problemas. De modo que esperamos que cada vez que haya un inicio de tema, siempre sea dilemático.
siempre problemático, y le lancemos a los chicos preguntas desde lo más clásico de saber qué saben, cómo lo saben y cómo lo usan en problemas concretos, hasta otro tipo de planteamientos. Van a encontrar en el programa de química esta otra reflexión respecto de la edad de la célula versus la edad de los átomos. Todos sabemos que nuestra edad se mide en relación con el momento en el que nacemos y le llamamos edad biológica. Pero todos sabemos que hay un periodo de gestación, 7, 8, 9 meses detrás, pero no los contamos, ¿verdad? Nuestra edad es, yo nací el 6 de enero y yo cuento desde ahí, aunque sé que hubo 7 meses detrás. No los cuento. Esto lo saben los chicos y hacen sus propuestas. Sin embargo, cuando ustedes les preguntan la edad de sus átomos, ya no de las células, el modelo que funciona en la cabeza es, pues ha de ser igual, ¿no? Cuando nací me inventé. Se les olvida la ley de conservación de la materia y de la energía y dicen la edad biológica. De modo que cuando ponemos a debatir a los chicos suelen salir 4 respuestas. Respuesta A, la edad biológica. Respuesta B, la edad biológica más el tiempo de gestación. C, la edad biológica, el tiempo de gestación más la edad de los padres al momento de la concepción, porque dieron 2 células originales de las cuales se creció, ¿no? Y empiezan a hacer propuestas, claro, equivocadas todas. Cuando se abre la oportunidad al contenido científico exacto, a la revisión de la bibliografía, a la reflexión sobre el principio de conservación de la materia y de la energía, y a revisar pues en los periodos de decaimiento atómico, llegan a la cuenta pues que se explican por qué están cansados los lunes en la mañana, pues sus átomos tienen entre 15 y 20 mil millones de años de edad, ¿verdad? Pero eso no lo saben. Y es muy distinto descubrirlo en un proceso de investigación a que mi profesor, por más docto y científico que sea, me diga, pues los átomos tienen 15 mil millones de años. Y yo diré, bueno, qué viejos, pero, ¿no? ¿Y cómo le hicieron? Pero no habrán pensado sobre el mismo. De modo que es distinto entonces aprender la evolución química del universo a partir de dilemas que recitado o leído, en el mejor de los casos, el libro de El universo en expansión de Luis Felipe Rodríguez y listo. Perdón, me voy a resaltar 2. Incluir contenidos de aplicación o integración. Todos los contenidos van de lo particular, problematizante, para generar hipótesis. Déjeme decir esto, para que se equivoquen. La escuela está para que se equivoquen. Queremos que se equivoquen en la escuela y no en la vida. De modo que si resulta que dicen que los embarazos tempranos ocurren pues por mal tino, pues esa es su aproximación absolutamente errónea, pero de ahí parte. ¿Y qué sigue? Problematizar, usar dilema, plantear las preguntas, algunas explícitas que ya vienen en los programas de estudio, para que los chicos revisen ese contenido, se acerquen a la necesidad de ir al contenido científico validado en una fuente científica, en una fuente correcta, y luego reinterpreten su posición a la luz de lo nuevo. De modo que hay contenidos hacia el final que tratan de poner todo en junto, todo lo revisado junto, para volver a ensayar una explicación, ya no desde el sentido común, sino ahora, sí, el sentido común y cómo cambió. Yo decía, pues, que mis átomos tenían mi edad biológica y aprendí que no, que son muchos más viejos, que hay 2 principios de conservación que me explican por qué, y ya entendí cuánto más pueden durar mis átomos en el universo, en mí mismo algunos años, pero cuánto más en el universo, ¿verdad? Como hicimos una revisión final, ya no recuerdo si quedó la pregunta, pero una de las preguntas de cierre era si era posible que los ojos de Marilyn Monroe estuvieran, alguno de los átomos que formaban parte de los ojos de Marilyn Monroe estuvieran en mí, de sus piernas, del cerebro de Einstein o de popó de dinosaurio, que también puede ser que haya continuado. Un currículum les estamos presentando menos prescriptivo y más flexible. Menos prescriptivo porque sí pone un conjunto de contenidos secuenciados que están armados por unidades, pero permite su movimiento. Hay algunos de ellos, no todos se pueden intercambiar de manera arbitraria, hay algunos que sí son básicos para el abordaje de otros, pero hay otros que no, que sí pueden estudiarse en ciertos momentos en función de la escuela, los chicos, los maestros, la infraestructura, los intereses de los chicos.
Es flexible, pues, porque reduce los contenidos, los secuencia en una lógica de investigación y, como saben, pues puede haber temas más cercanos a los chicos que otros. Puede haber algunos donde de verdad se interesen sobre ellos. Pensamos que ecología y medio ambiente será muy taquillero en esta perspectiva porque pondrá a los chicos a trabajar sobre problemas locales y no a estudiarlos y a entregarnos el dossier de los problemas ambientales de la comunidad, sino desde salir y hacer los diagnósticos ecológicos rápidos, las técnicas que seguramente se conocen, de identificación de principales fuentes, de impactos y poder hacer un pequeño mini proyecto donde puedan llegar a hacer algo. Temas de frontera. Si queremos mover, aquí están los temas de formación de profesores. Afectividad, el currículum ya tiene una franja de desarrollo emocional que se viene trabajando del bachillerato desde el programa Constrúyete, desde otras iniciativas para acercarlos a este campo. Sin embargo, es muy distinto hablar del desarrollo de las emociones a el desarrollo de las emociones en la enseñanza de las ciencias, que son cosas complementarias, pero que hay que saber plantearlas. Y los profesores tenemos el reto de granjearnos la confianza de los chicos para decir lo que piensan, para externar sus hipótesis, para plantearnos esas dudas que a lo mejor no se animan en clase, pero que sí se pueden animar a plantear a través de abrir un buzón, el clásico buzón anónimo, con preguntas de clase donde todos pueden meter cosas, la charla en el pasillo, estas otras oportunidades para hacerlos sentir que hay alguien que los escucha. Ciencia, asuntos sociocientíficos, van a encontrar ahí la discusión para formación, no divulgativa, sino la formación sobre qué son los transgénicos. Nos referimos pues a 3 fuentes de construcción curricular. Aquí formalmente arrancamos la selección, identificación de contenidos cuando dijimos debe servir para formar ciudadanos, para hacer una inmersión a la cultura científica a todo chico de bachillerato. Debemos poder hacerlo de modo que el talento científico que hay, quizás aletargado en muchas de ellos, se despierte y garantizar que no empobrecemos el acercamiento a la ciencia, sino que lo ponemos de manera atractiva, interesante, novedosa. La fuente didáctica, porque como ven, muchas de estas cosas tenían implicaciones en el enfoque, en la secuencia de contenidos, incluso en cómo se mencionaban, en cómo se fraseaban los aprendizajes clave, en qué orientaciones de evaluación y qué insumos se iban a poder seguir para la evaluación de los mismos, y la fuente epistemológica, porque no queríamos divulgación de la ciencia, queríamos educación científica o educación en ciencias graduada, adecuada a lo que habían venido viendo los chicos y al importante tramo de la educación de bachillerato. Y el marco curricular común. Teníamos este encargo del marco curricular común. ¿Seguirá vigente? Habrá un gran paraguas que englobe todas las modalidades, todas las concreciones de planes de estudio, y hay que mantenerlo. De modo que lo que hicimos fue voltear a ver. ¿Le puede dar dos avances, por favor, a la diapositiva? ¿Uno más? ¿Uno menos? Vimos dónde estaba el profesor promedio. Hicimos esta recuperación hablando con algunas evaluaciones de profesorado docente que había a nivel federal o de algunos subsistemas, en concreto Colegio de Bachilleres, vimos los perfiles docentes y nos dimos cuenta que el marco curricular común, si fuera el punto medio y del lado izquierdo está la educación más tradicional, más unidireccional, informativa y discursiva, y del lado derecho la innovadora, más centrada en estrategias activas, en desarrollo de proyectos, en otro tipo de cosas. El marco curricular común jalaba más hacia uno de los lados, pero la mayor parte del profesorado estaba del otro lado. De modo que sí pensamos en que el currículum pudiera ser un factor detonante de la formación. A partir de resaltar algunos de estos temas de innovación en la currícula, de señalar un enfoque de enseñanza que incorporara estas innovaciones y de acompañar a la Subsecretaría de Educación Media y Superior en plantear los planes de formación, cosa que ya iniciamos. La semana pasada tuvimos una reunión con la Academia Mexicana de las Ciencias para analizar
los alcances de los programas La Ciencia en tu Escuela, tanto en su vertiente de español, de matemáticas, como otras experiencias de formación para hacer propuestas que vayan congruentes con esta misma línea de desarrollo. Adelante, por favor. Así llegamos pues a la definición de los propósitos. Me voy a centrar en las naranjitas de abajo. Comprensión de una serie de grandes ideas. Este fue uno de los temas que más discutimos y que nos pareció más interesante. En lugar de invertir tiempo en una colección amplia de contenidos disciplinares que tenían vínculos implícitos con grandes ideas de la ciencia, me refiero a cambio, a transformación, conservación, a evolución, por supuesto, a tasas de cambio, a grandes ideas que están detrás de todo el campo de las ciencias. Lo que decidimos fue tomar las grandes ideas de la ciencia para darle unicidad a ciencias experimentales. Que todos los profesores nos sintamos profesores de ciencias experimentales porque trabajamos esas grandes ideas. Y que a partir de estas grandes ideas, modelos, sistemas, cambio, conservación, transformación, todo el abordaje de los contenidos permitiera a los chicos, de manera más fácil, a los profesores plantear mejores estrategias y a los chicos recuperar de manera más exitosa lo que saben. Las capacidades científicas relacionadas con la obtención y el uso de evidencia, pensamos que está subexplotado en el currículum, como se menciona, y en las prácticas, de modo que va a haber un fuerte acento de uso experimental de las ciencias, no nos alejamos de ello, pero para los propósitos didácticos. No iremos al laboratorio, no les proponemos ir al laboratorio porque ya toca, porque son 2 semanas ya de teoría y de ejercicios y ya toca la práctica, sino que puede ir cuando no conoce los materiales, cuando no conoce las situaciones detonantes, para informar su sentido común. Y luego, cuando tenga una hipótesis y haya que comprobar. Y luego, cuando tenga que validar lo que estudió, lo que aprendió, para alinear su hipótesis, para acercarse a la información científica. Y esos son los momentos propicios de acercamiento a la experimentación. Y por supuesto, derivado de la motivación que puede generar un acercamiento más dilemático, más problemático al estudio de las ciencias, actitudes nuevas respecto del aprendizaje de las ciencias. ¿Cuál es el plan de acción, la ruta que les proponemos? Discusión de interés o relevancia de la situación contextual de aprendizaje. Momento 1. Momento 2, estudio cualitativo, significativo de situación problemática. Y momento 3, construcción de hipótesis razonada. De modo que en las concreciones curriculares uno no esperaría encontrar, por ejemplo, que a nivel inicial se propone partir de las definiciones, los procesos científicos como tales, las ilustraciones sobre cómo ocurren o no ocurren ciertos procesos de cualquiera de sus naturalezas, sino partir de esta perspectiva dialógica, hipotética, constructiva. Y luego sí, elaboración y puesta en marcha, ahí dice Archa, pero es marcha, de las estrategias de solución, desde investigación, modelación, experimentación, construcción de prototipos cuando toque, explicación y plan de acción. La idea del currículum es que no acabe en un dossier, de, bueno, yo lo resolvería así, sino que una vez que hay una ruta de acción y está medianamente validada, lo pongamos en práctica, porque los chicos deben poder concluir con una respuesta del inicio. Análisis de comunicación de resultados y la metaevaluación o la evaluación final sobre cómo lo hice y cómo podría hacerlo. La que sigue, por favor. Y les voy a dejar un modelito de cómo puede correr esto a lo largo. Es un modelo didáctico de estos momentos, cómo se interrelacionan. Y del otro lado, el diseño de estas estrategias. La que sigue. La introducción al enfoque de enseñanza, que es esto que les he comentado. Y la que sigue. Y las preguntas. En lugar de decirles, lleven o revisen esto desde estas máximas de didácticas, lo que les proponemos es una serie de preguntas para reflexionar cómo se han concretado estos planes y programas. Y entonces les decimos, ¿se presentan situaciones problemáticas abiertas? No. Ah, ok. Entonces, a ver, regresa y plantéalo como una situación abierta a debate. Una pregunta que no acepte un sí o un no, sino que necesariamente tenga una respuesta, ¿verdad? ¿Está viva o está muerta la manzana esta que les ponía? Viva. ¿Y por qué?
ya, a argumentar, a, como digo yo, a hacerse pelotas con su propio pensamiento y a tratar de dilucidar algo que para uno mismo tenga sentido. Y así les hemos ido poniendo de estos elementos del enfoque una serie de preguntas para orientar la revisión que hacen. Si son de interés o de probable interés, uno puede plantear una idea muy sesuda, ¿verdad? Pues si el universo morirá en una muerte térmica dentro de unos 20.000 millones de años o tendrá otro fin. Ya, a lo mejor es muy buena pregunta, pero ¿invitará a los chicos a involucrarse con el contenido? Quizás no necesariamente. Y así, le puede dar la siguiente, por favor. Distintas preguntas sobre el papel del análisis cualitativo, la emisión de la hipótesis, el uso de la actualización de conocimientos. La que sigue, por favor. La elaboración de estrategias, la reflexión sobre los impactos tecnológicos, los momentos de análisis de información, ya sea experimental, de campo, bibliográfica, y vamos dándoles, la que sigue, un conjunto de preguntas a resolver para validar la concreción. Es más, un plan de trabajo que una ruta puntual que seguir. Para que estos ejercicios, no solo ustedes en el trabajo que están haciendo ahora, sino con sus profesores, puedan orientar del tipo de naturaleza didáctica, de concreción didáctica que necesita este enfoque de enseñanza y este currículo en concreto. Vienen otras, ahí está la parte de comunicación, la que sigue, por favor, y el trabajo colectivo y la reflexión sobre cómo esto se construye de manera asociativa en lugar de trabajos individuales hecho por grandes mentes. La que sigue, por favor. Y para el caso de evaluación, de igual modo. ¿Cuál es, una vez que tienen pues estos contenidos, ahora qué producto puedo esperar? Porque yo puedo decir, bueno, pues elaboraron una hipótesis y lo que voy a obtener como resultado son 4 renglones diciéndome la hipótesis. Quizás sea alcanzable para algún tipo de contenido, pero quizás para otros no. Para otros quizás sea que hay que construir una maqueta. En otros hay que armar una presentación. En otros casos, bueno, pues dependiendo del contenido, ese producto tiene que estar muy vinculado del enfoque y de su aprendizaje clave que busca encontrar. Y de igual modo, en lugar de darles preguntas máximas de la evaluación tiene que ser continua, sistemática y retroalimentativa. El profesor tiene que poder identificar el nivel de avance respecto, que esas cosas nos las sabemos hasta el cansancio, sino más bien darles una serie de pautas para reflexionar sobre la manera en la que se están concretando estos planteamientos. Y así, bueno, pues me pasa la siguiente, por favor. Hay varias de estas cosas sobre la elaboración de estrategias, el análisis detenido, los esfuerzos de integración, sobre todo para las asignaturas de geografía y de ecología y medio ambiente. La que sigue, por favor. La comunicación de resultados, los vínculos ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, la interregulación de equipos. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les dejaba un poco de ejemplo por si en algunos de sus ejercicios de comunicación ya fuera que es el de la manzana, el que sigue, por favor, o que es el de la edad biológica, el cuerpo humano, y creo que, no sé, la que sigue. Sí, la de los átomos, pero sí, con eso acabo. Pues este es el armado curricular. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.